Capítulo 24. Graduación. Oh, oye, Tanya. ¿Qué harás después de graduarnos? Tanya apartó la vista del combate de entrenamiento frente a ellos y miró de reojo a Satoru. Ambos estaban sentados en el césped, observando a Suguru y Shoko intercambiar golpes sin entusiasmo por el campo. ¿Qué te ha hecho hablar de esto de repente? Satoru se encogió de hombros, con los ojos ocultos tras sus gafas de sol. No sé. Solo pensaba, supongo. Tanya volvió su atención al combate. Shoko ya estaba sin aliento, jadeando a pesar de que su oponente apenas lo estaba. Recordando que le asignaría más ejercicios cardiovasculares en el futuro, Tanya volvió su atención a Satoru. Volveré con mi clan, por supuesto, respondió secamente. ¿No te pasa lo mismo? No, eso suena demasiado molesto. Satoru se puso las manos detrás de la cabeza y se tumbó en el césped. Vine aquí para escapar de ellos. Algún día serás el futuro jefe del clan Gojo, Satoru. No puedes seguir huyendo de eso para siempre. Lo sé, gimió. No tienes que recordármelo. Claro que sí. No digo que lo abandone para siempre, murmuró Satoru. Solo quiero disfrutar un poco más de las cosas antes de eso. Sonrió, volviéndose hacia ella. Además, ¿no te alegra que te haya traído aquí conmigo? La escuela es más divertida que estar atrapada en el clan todo el tiempo, ¿verdad? Tanya simplemente puso los ojos en blanco. Alegría era exagerado, pero no negaría que asistir a la preparatoria Tokyo Jujutsu no tenía sus propias ventajas. Le permitió conectar con muchos otros hechiceros de Jujutsu, así como con miembros del profesorado. Al fin y al cabo, hacer contactos era tan importante como la calidad del trabajo de una persona en cualquier campo profesional, incluido el de hechicero de Jiu-Jitsu. Puede que haya habido algunos beneficios. Satoru se rió. Sigue igual que siempre, ¿eh? Se subió las gafas de sol para ver el cielo despejado. Oye, Tanya, después de graduarnos, ¿quieres ir de viaje conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Será divertido ir de vacaciones por todo el país. Sonrió. Iremos a un montón de sitios de mochi y haremos turismo. Luego podemos volver a todas esas tonterías aburridas del clan, te lo prometo. Tanya solo suspiró en respuesta. Claro que Satoru sugeriría algo así. Aún así, si eso lo hacía tomarse su futuro más en serio, entonces no sería un mal intercambio. Honestamente, no recordaba la última vez que se había tomado unas vacaciones de verdad, ni siquiera en sus días de asalariada. Lo consideraré. XXXX. El recuerdo se hizo añicos como el cristal cuando la esfera azul abrió una zanja en las baldosas de piedra, destrozándolo todo a su paso como un tornado en miniatura. Tanya se apartó con gracia, girando el cuerpo en el aire mientras patinaba sobre las baldosas. Satoru no esperaba golpearla. Fue más bien un disparo de advertencia. Aunque quizás sería mejor llamarlo un disparo de calentamiento, ya que sabía que ella no iba a ceder. Aunque no pudiera ganar. Eso no era arrogancia. Era simplemente la verdad. Como el sol que sale por el este, era algo inmutable. Con sus 6 ojos, era obvio para él que ella no estaba al 100%. Sus reservas estaban agotadas por la batalla que había librado antes, evidente en la destrucción persistente y los restos de energía maldita esparcidos por la zona. Su técnica maldita innata, ilimitada, podía considerarse compuesta por múltiples partes diferentes. Aunque solo podía usar 2 de ellas por el momento, eran más que suficientes. Infinito, la primera parte, lo rodeaba, estableciéndolo como la coordenada 0. Cualquier cosa que se acercara jamás lo alcanzaría debido a que el área azul alrededor se acercaba infinitamente a 0, pero nunca lo alcanzaba. Era la habilidad que había usado desde la infancia. Fallo de técnica maldita. Azul era la segunda. Era el poder de la atracción, y su nombre se basaba completamente en el color que emitía. Mientras que infinito tenía principalmente fines defensivos, azul podía usarse para mucho más. Podía usar azul para crear un espacio infinitamente convergente que actuaría esencialmente como un agujero negro, creando una enorme fuerza de atracción. Como lo evidenciaban sus acciones, lo único que Tanya podía hacer contra azul era esquivarlo, pero no por culpa suya, simplemente porque su ilimitado era casi imbatible. Incluso en el pasado antiguo, la única forma en que las 10 sombras podían derrotar al anterior usuario de 6 ojos ilimitado era mediante un doble suicidio con Mauraga. Y conociendo a Tanya, Satoru podía afirmar con seguridad que eso era imposible. A diferencia de sus contrapartes históricas, esta no era una lucha a muerte, y ciertamente no eran enemigos. Sus diferencias de ideales podrían haber llevado a este desenlace, pero no la culpaba. Culpaba al sistema por haberlos forzado a ambos a esta terrible situación desde el principio. Sabía que no era la persona más fácil con la que llevarse bien, y aún así, ella siempre había sido una constante en su vida.
Siempre lo había cuidado desde que tenía memoria. Siempre la responsable, asegurándose de que no se perdiera. Eran opuestos, pero no como el agua y el aceite. En todo caso, encajaban como contrapesos en una balanza, de naturaleza diferente, pero esenciales para el equilibrio mutuo. Sin embargo, siempre que la balanza se inclinaba, ella era quien los devolvía. Pero esta vez, le tocaba a él. Una lluvia de balas se detuvo justo antes de alcanzarle la cara. A pesar de eso, avanzó, apartando las balas flotantes con su Infinity. Caray, Tanya. Satoru forzó una sonrisa. Si no lo supiera, pensaría que intentas matarme. Basta de juegos. Tanya arrojó la pistola a un lado mientras unas alas doradas brotaban de su espalda. Antes de que él pudiera decir nada más, las agitó una vez, generando de alguna manera la fuerza suficiente para lanzarla hacia atrás y por los aires. Nunca pensé que pudieras hacer eso, murmuró Satoru para sí mismo mientras se preparaba para el ataque. 7 plumas doradas se desprendieron de sus alas antes de transformarse en 7 imágenes especulares de ella. No eran ilusiones, sino réplicas perfectas con cuerpos físicos y todo. A simple vista, eran indistinguibles entre sí, pero no para sus 6 ojos. Por eso, cuando las réplicas arrebataban las herramientas malditas de su sombra, la vio cambiar sutilmente la daga de 2 puntas que llevaba en la mano por una lanza corta de cola roja de una réplica. Sin embargo, no comprendió la importancia de eso. Si bien tenía sentido que usara algo con mayor alcance, carecía de sentido ante el infinito. Tanya y sus clones se desplegaron en un círculo perfecto a su alrededor como puntos de una brújula, rodeándolo de una forma que debería ser amenazante. Sin embargo, con los 6 ojos, los mantenía a todos a la vista, incluso para los que estaban detrás. Sería facilísimo descartar todo esto como insignificante, ya que no podían tocarlo, pero de verdad Tanya, la chica con la que creció, se lanzaría contra él sin ninguna posibilidad de éxito. Claro que no. Una de esas herramientas malditas debía ser su as bajo la manga. Normalmente, Satoru habría dejado que las cosas se desarrollaran solo para ver qué clase de truco tenía bajo la manga, pero lo que estaba en juego en esta pelea era demasiado para jugar. Aún así, aunque necesitaba aplastarla, no necesitaba hacerlo con demasiada dureza. Solo lo suficiente para demostrarle que sus posibilidades de éxito eran nulas. En el momento en que todos cargaron simultáneamente, atendiendo a una señal inaudible, Satoru siguió cada movimiento con precisión quirúrgica. El acercamiento fue escalonado para que, incluso con la diferencia de longitud de sus armas, todo lo alcanzaran al mismo tiempo. Eso sí se quedaba quieto. Azul. En el instante en que el familiar orbe esférico azul se formó en su palma, Satoru lo liberó sobre él, creando un vórtice gravitacional que atrajo a los clones. 3 de ellos fueron absorbidos de inmediato y comenzaron a flotar en su órbita como lunas, incapaces de hacer mucho más. Eso fue hasta que patearon a los otros clones, empujándolos fuera de la zona de atracción. Aplastó a los 3 clones que aún estaban atrapados en la órbita de Blue, pero esa fracción de segundo de retraso en la reacción permitió que los que escapaban llegaran a su posición y lo atacaran. Satoru dio un paso adelante, alterando el momento de su llegada. Giró al cuerpo, dejando que una katana rozara su costado. Una cadena voló justo por encima de su hombro, mientras un bastón de 3 secciones se balanceaba en los extremos de su brazo. Para cualquiera que observara, parecería que evadía por completo cada ataque, pero no era así. Cada arma rozó ligeramente a Infinity, desviándose ligeramente de sus trayectorias. Aún así, incluso sin Infinity, solo habrían hecho cortes superficiales, pero debido a su técnica maldita, fueron completamente. Sus ojos se abrieron de par en par cuando un cuchillo de 2 puntas atravesó su Infinity y rozó su ropa, rasgando la tela y rozando ligeramente su piel. Sin embargo, ese no era el problema principal, ya que esperaba que ella tuviera algún tipo de truco para superar a Infinity. No, fue el hecho de que Infinity no solo fue atravesado, quedó completamente destrozado. Pudo sentir su técnica maldita desactivada a la fuerza cuando un ataque oportunista vino desde un ángulo diferente. La lanza de Tanya se clavó en su hombro, clavándose en el hueso. La sorpresa y el dolor, algo que no había sentido en años, lo tomaron por sorpresa. Y fue en ese momento que la perversidad del plan de Tanya se hizo realidad. Los clones restantes se contorsionaron de forma antinatural, dislocándose articulaciones, rompiéndose huesos e incluso fracturándose los brazos, para redirigir sus armas a mitad del ataque. Se destrozaron para lograrlo, obligando a sus armas a cortarlo y golpearlo en ángulos imposibles. Las katanas se clavó en su costado. La larga cadena le aplastó el otro hombro, mientras el bastón de 3 secciones le quebraba el hueso del antebrazo.
Incapaces de soportar la tensión, todos los clones se dispersaron, dejando sus armas dentro de Satoru o cayendo al suelo sin ningún efecto. Sin embargo, Tanya aún sostenía la daga clavada en su omóplato. No puedes activar infinito si hay algo que te estorbe, declaró Tanya con frialdad. No hay forma de que ganes. Retírate, Satoru. ¿Sabes?, respondió Satoru con una mueca de dolor, sonriendo entre dientes ensangrentados. Que no puedo hacer eso. Azul. Máxima potencia. En el instante en que la esfera azul se formó en su palma, Tanya abrió los ojos de par en par antes de soltar la empuñadura de la daga y volar de regreso con un aleteo. Era más que nada una treta. No arriesgaría la vida de ambos con un ataque suicida. La esfera azul se elevó de su mano antes de estallar, formando un vórtice en el cielo que arrancó las armas incrustadas de su cuerpo imprudentemente con su fuerza gravitacional. Incluso las herramientas malditas y los escombros del suelo fueron absorbidos, dando vueltas alrededor de la esfera como si fuera un ciclón en miniatura mientras él anclaba sus pies en el suelo con su energía maldita. Satoru, está loco. Satoru se rió. Lanzó el ciclón azul a un lado, enviándolo en espiral hasta el otro lado de la caverna. En el momento en que se estrelló contra la pared, la vorágine improvisada la atravesó usando los objetos en órbita como una licuadora y pronto desapareció en el oscuro túnel que creó, junto con todas sus herramientas malditas. Sus heridas eran graves, pero Tanya había evitado a propósito tocar sus órganos vitales. Lo que significaba que aún tenía la oportunidad de improvisar. La infinitud se formó a su alrededor una vez más, pero esta vez no era una sola capa. Además de la que daba al exterior, creó otra capa que miraba hacia el interior, hacia su piel, presionando con fuerza contra sus heridas para detener la hemorragia. Era insoportable y le dificultaba moverse con libertad, pero impidió que la sangre saliera de su cuerpo. Rápidamente la refinó en el lugar para que solo se activara en varios puntos localizados. ¿Ves, Tanya? Como nuevo. Satoru extendió los brazos lentamente. ¿Qué aspecto tengo? Como si hubieras perdido la cabeza. Satoru sonrió con suficiencia. ¿Qué harás ahora? Se burló con la visión ligeramente nublada. Tu as en la manga se ha ido. Tanya juntó las manos en un sello familiar. Dragón divino. Totalidad. Espera, Satoru parpadeó. No se supone que es dragón sagrado. Las palabras se desvanecieron de su boca mientras las sombras se extendían bajo sus pies. Lo que emergió de la oscuridad fue mucho mayor de lo que esperaba, y completamente diferente. El cuerpo alado era enorme, casi tan alto como el árbol en el centro de la caverna. Lo que cubría su cuerpo no eran escamas, sino lana gruesa y esponjosa. Su cola ahora terminaba en una cabeza de serpiente que parecía tener cerebro propio. Es más, su cabeza, antes afilada y majestuosa, ahora era más redondeada y perfilada por la melena de un león, dándole una apariencia más parecida a la de un peluche que a la de cualquier bestia, real o mítica. De hecho, no parecía muy amenazante, para ser honestos. Una pequeña decepción, aunque su apariencia contradijera su verdadera fuerza. Ja, siempre estás llena de sorpresas, ¿verdad? Comentó Satoru negando con la cabeza, ignorando al Shikigami casi de inmediato. Aún así, no puedes ganar con, Tanya. XXXX. En el instante en que su Shikigami irrumpió en la oscuridad, Tanya aprovechó la distracción para cambiar su transformación parcial. Las alas doradas se retrajeron y unas blancas plumas la reemplazaron. Antes incluso de que el halo terminara de manifestarse sobre su cabeza, ya estaba en movimiento. Espera, Tanya. Se lanzó a volar, generando un inmenso impulso con un solo aleteo. A diferencia de Águila Dorada, Serafín no estaba realmente sujeto a las leyes de la física, desafiándolas de una forma que no entendía, no podía comprender. Sin embargo, sus ventajas eran evidentes. Tras ella, los sonidos del dragón divino y Satoru luchando resonaban por toda la caverna mientras su Shikigami bloqueaba a su amiga de la infancia, pero apostaba a una cosa, a que Satoru se contenía. No era una pelea a muerte, así que no querría matar a su Shikigami. Y quizás su encantador diseño ayudaría con eso. Aún así, la distracción no le daría mucho tiempo. Volando a gran velocidad por los aires hacia el otro lado de la caverna, no tardó en llegar al punto de la pared donde Blue había enterrado sus herramientas malditas. Sin embargo, dudó en la entrada del túnel. Eso se debía a que esto, en sí mismo, era una trampa. Conociendo la mentalidad de Satoru, sabía que si entraba, sería una carrera contra el reloj. Si Satoru llegaba a la entrada del túnel antes de que ella saliera, la atraparía y ganaría la pelea. Sin embargo, tenía otro método. Metiendo la mano en el oscuro túnel, Tanya conectó su sombra con él. Nunca había hecho esto antes, y la sensación era extraña, como si tuviera algo extraño pegado a su cuerpo.
Aún así, sentía que su cuerpo funcionaba a toda marcha, como si estuviera en la zona. Por eso, rápidamente comprendió el concepto de sentir a través de su sombra, ahora extendida. Era distante y difícil de precisar, pero podía sentirlas. Sus herramientas malditas, y más importante aún, la daga de Tuji. Apenas unos segundos después, Tanya se separó rápidamente de la sombra y salió volando mientras el cuerpo del dragón divino se estrellaba contra la entrada del túnel, abriendo un cráter en la pared y derrumbándolo por completo. Buen intento, Tanya, dijo Satoru con suficiencia al aterrizar frente a ella. Pero se acabó. Tanya lo miró en silencio mientras su sombra se agitaba a sus pies. La lanza invertida del cielo emergió de la oscuridad y se elevó lentamente hacia su mano expectante. Envolviendo los dedos alrededor de la empuñadura, sintió el corazón latir con fuerza en su pecho mientras la adrenalina le inundaba. Levantó la daga de 2 puntas en posición de combate. Tras ella, su Shikigami herido se disolvió entre las sombras. Se recuperaría, pero confiar en su técnica maldita inversa para igualar el daño que Satoru podía infligir era, en el mejor de los casos, una ilusión. Satoru observó la arma. Así que lograste recuperarla. La imitó y adoptó su propia postura de combate, a pesar de estar desarmado. Desapareció cualquier rastro de la despreocupación que solía mostrar. En su lugar, una tensión inusual en él. Supongo que no será tan fácil, comentó Satoru, más para sí mismo que para cualquier otra cosa. Entonces, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Listo cuando tú lo estés. Al mirarse reflejada en sus ojos azul cielo, Tanya se vio compartiendo esa misma sonrisa. Rico. Amana y se quedó paralizada, con las manos apretadas en puños temblorosos, mientras observaba la batalla que se desataba frente a ella. Madera astillada, piedra destruida y nubes de polvo de todos los escombros voladores se dispersaron por el campo de batalla como un reguero de pólvora. Satoru y Tanya estaban enfrascados en una batalla tan rápida, tan feroz, que apenas podía seguirle la pista. La cantidad de energía maldita que se lanzaba llenaba el aire con una sensación de tensión tan densa que casi le costaba respirar. Era aterrador, pero más que nada, estaba mal. Estas personas no eran desconocidos. Eran amigos, tal vez incluso algo más. Eran personas que habían reído con ella, viajado con ella y la habían protegido. Y ahora intentaban hacerse daño mutuamente por su culpa. Le desgarró el corazón. Vio a Tanya pasar como un rayo junto a un pulso de azul que abrió un cráter en las baldosas de piedra tras ella. Observó cómo Tanya intentaba apuñalar a Satoru con su daga, mientras él la esquivaba por poco e intentaba patearla. Ambos danzaban uno alrededor del otro como un juego retorcido del gato y el ratón, con una sonrisa distorsionada. No eran sonrisas de alegría, ni de crueldad. Eran más bien sonrisas frenéticas, como si ambos se divirtieran a pesar de la cruel situación. Y eso la aterrorizaba de verdad. No, susurró Rico. Por favor, detente. Intentó moverse. Tenía que detenerlo. No podía dejar que se destruyeran mutuamente, ni por ella. Ni por ella. Dio un paso tembloroso hacia adelante. Y entonces alguien la agarró del brazo. Riko-sama. La voz de Kuroi era suave pero firme, y su agarre firme. No. Pero Kuroi, están peleando por mi culpa. Se le quebró la voz. Si voy allí, si simplemente digo que lo haré, entonces pararán, ¿verdad? Riko-sama. Rico abrió los ojos de par en par al ver un trozo de escombro que volaba hacia ellas. Sintió los brazos de Kuroi rodeándola mientras caía al suelo. Entonces, algo rojo le goteó en la cara. Kuroi. Gritó Rico. ¿Estás bien? Kuroi esbozó una sonrisa de dolor mientras la sangre le corría por la cara. Riko-sama, si vas allí ahora mismo, solo acabarás herida. Pero... Ya no nos oyen, dijo Kuroi mientras la ayudaba a ponerse de pie lentamente. Creo que la única persona que podría haber detenido esta pelea es Suguru Geto, pero él ya no estaba. Otro amigo que había perdido. Y ahora, parecía que podría perder aún más. Lo peor de todo era que no podía hacer nada para detenerlo. Estaba demasiado débil para cambiar nada por sí sola. Rico solo podía observar cómo la batalla continuaba. XXXX. Era una batalla de desgaste. Cada vez que Tanya destrozaba a Infinity con la lanza invertida del cielo, intentaba aprovechar la oportunidad, pero la habilidad de Satoru en el combate cuerpo a cuerpo era mayor que la suya. A pesar de eso, también podía aprovechar al máximo su ventaja. Eso se debía a que Infinity también impedía que sus muchas heridas sangraran. Cada vez que caía, debía priorizar restaurarla de inmediato o arriesgarse a desmoronarse por completo. Aún así, estaba claro lo que quería.
Intentaba arrebatarle la daga de 2 puntas, pero conociendo sus intenciones, ella se había anticipado a sus intentos con un contraataque cada vez. Por eso, a pesar de la feroz batalla, ambos estaban en un punto muerto. Sin embargo, esa era también la razón por la que esta pelea tenía que terminar ahora. Satoru era demasiado terco para su propio bien, y si esta batalla se prolongaba demasiado, podría poner en riesgo su vida. Sin importar lo que sucediera antes, esta no era una batalla a muerte. Sin embargo, el idiota terco luchaba como si su propio cuerpo no importara. Estaba aumentando la presión sobre ella para terminar la pelea rápidamente, de una forma u otra. Los únicos Shikigami que le quedaban por usar eran Seraphim, Golden Eagle y Divine Dragon, Totality. Sin embargo, sus opciones eran en realidad mucho más limitadas que eso. Satoru ya conocía a Seraphim de cabo a rabo, y Divine Dragon, Totality aún se estaba regenerando. Si bien podía invocar a las águilas como distracción, no era muy efectivo frente a los 6 ojos. No solo eso, sino que no tenía nada útil con que armarlos. Eso significaba que solo podía hacer una cosa: improvisar. Una transformación parcial con dragón divino. Totalidad era una opción, pero las habilidades que le otorgaría no serían suficientes para cambiar la situación rápidamente. Le permitiría curarse mediante el uso de su técnica maldita inversa, pero sus reservas de energía maldita eran demasiado bajas como para que eso importara. Era mejor mantener a Seraphim equipado para la movilidad y así poder evitar el daño en lugar de depender de la curación. Necesitaba algo más para ganar. Era arriesgado, y no sabría el resultado hasta que lo hiciera, pero si no lo hacía, perdería la batalla o perdería a Satoru a este ritmo. Ninguna de las dos opciones era aceptable. Ambas tenían implicaciones de gran alcance que se negaba rotundamente a permitir. Por eso, para ella, no era una opción en absoluto. Y siendo honesta, en ese momento, sentía que podía lograr cualquier cosa. Tanya liberó a Seraphim de vuelta a sus sombras. Entonces, utilizando la conexión entre sus 3 Shikigami restantes, comenzó a fusionarlos a todos con fuerza. Su energía maldita comenzó a parpadear como un reguero de pólvora mientras su cuerpo se esforzaba por contener la esencia resultante. En medio de todo esto, el conocimiento sobre el Shikigami fusionado inundó su mente, y sus labios se abrieron sin control para pronunciar su nombre: Metatron, la voz de Dios. XXXX. El Shikigami que apareció ante él no era uno que él reconociera. Era alto como un serafín, con forma humanoide, pero mucho más imponente. Su cuerpo estaba envuelto en una armadura plateada ornamentada que brillaba con un resplandor gélido. Alas de acero dentadas se extendían desde su espalda, plegadas de una manera que parecía más espadas que alas. Su casco blindado ocultaba todos sus rasgos, salvo por 2 rendijas de cegadora luz dorada que ardían donde deberían haber estado sus ojos. En sus manos, portaba una enorme espada, cuyo filo estaba envuelto en llamas sagradas. Tanya no había domesticado ningún Shikigami nuevo, que él supiera, y siempre estaban juntos, así que era más probable que este fuera una nueva combinación como ese extraño dragón que tenía. No sabía qué habilidades tenía este nuevo Shikigami, pero viendo cómo dragón divino ofrecía mejor resistencia que cualquiera de sus otros Shikigami, probablemente no debería subestimarlo. Sin embargo, a pesar de esa precaución, dudaba que, al igual que el dragón, pudiera hacer algo contra infinito. Aún así, Satoru ya podía adivinar su estrategia. Intentaría inutilizar infinito de nuevo con su herramienta maldita y aprovechar ese momento para que su nuevo Shikigami atacara antes de que él pudiera recuperar infinito. Era un poco simplista, pero todo lo que necesitaba hacer era ver qué habilidades tenía y anotar su patrón de ataque. Después de eso, probablemente podría controlarlo. La situación seguía estando a su favor. Lo principal que controlaba el campo de batalla en ese momento era esa herramienta maldita suya. Si pudiera deshacerse de ella para siempre, la batalla estaría prácticamente ganada. La única pregunta era cómo. Había estado lidiando con ese problema durante los últimos minutos, y aún no estaba más cerca de encontrar una solución. De hecho, tal vez podría. Arrodíllate. La voz de Metatron resonó por toda la caverna, obligando a Satoru a arrodillarse mientras su mente se quedaba en blanco. Era un simple decreto, pero esa voz disonante, como si 100 personas hablaran a la vez en otros tantos idiomas diferentes, lo estremeció hasta la médula. Aún podía pensar, pero era como si cada parte de su cuerpo lo traicionara a su manera, como manipular los hilos de cada extremidad de una marioneta. Un solo pensamiento le vino a la mente de inmediato: discurso maldito. Sin embargo, no era como la técnica maldita del clan Inumaki. Con sus 6 ojos, de eso estaba seguro. Aunque los Inumaki podían influir en la realidad con sus palabras, esta estaba dirigida específicamente a los humanos, y a los nacidos de la humanidad.
Incluso si se tapara los oídos o la reforzara con energía maldita, no habría importado. Cada parte de su cuerpo, desde los brazos hasta las piernas, escuchaba esa voz. Sentía como si le hablara algo muy profundo, como si llegara a su alma. ¿Qué es? Basta, Satoru, dijo Tanya en voz baja, cansada. Ya has hecho suficiente. Quédate ahí. Volveré por ti cuando todo esto termine. Tanya, detente, espetó. Espera, no. Tanya empezó a alejarse, dejando atrás su Shikigami. Hacia Riko y Kuroi. Hacia el futuro que no podía permitir. Apretó la mandíbula, retinando los dientes mientras la sangre le goteaba por los labios. Podía sentirlo. Las señales de su cerebro llegaban a cada parte de su cuerpo, y poco a poco recuperaba el control, pero no era lo suficientemente rápido. Ni de lejos. En lugar de esperar, empezó a exigirse aún más, obligando a su cerebro a esforzarse y a trabajar en exceso. Los músculos se desgarraron al esforzarse por ponerse de pie, obligando a su carne a luchar contra su otra mitad. Su rodilla derecha se dobló violentamente antes de romperse por completo al desplomarse hacia adelante sobre la otra rodilla. Sus palmas golpearon el suelo mientras intentaba estabilizarse, incluso mientras sus dedos, sin control, empezaban a arañarlo para mantenerse allí. ¡Maldita sea! Se obligó a levantarse una vez más con los brazos, dejando atrás las uñas. La sangre goteaba de su nariz. Cuando su rodilla izquierda cedió, usó la capa interna de Infinity que tenía colocada para forzar la articulación a su lugar, empujándola. Dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida, pero logró levantar una pierna a pesar del temblor continuo que le producía la guerra oculta en su interior. Movió la otra pierna flácida y la colocó en su lugar con Infinity, igual que la otra, poniéndose de pie. El crujido de su cuerpo era tan fuerte que no solo lo oía. Para, Satoru. Solo estás empeorando las cosas, resonó la voz de Tanya, mucho más fuerte que antes. ¿Cuándo se había dado la vuelta? Deja de intentar suicidarte y quédate abajo. Arrodíllate. Su cuerpo se tensó. Infinity mantuvo sus extremidades inmóviles. Dolía. Dolía tanto que, al cabo de un momento, inconscientemente dejó caer la capa interna de Infinity antes de desplomarse de rodillas. Su visión se nubló. El mundo se inclinó a su alrededor mientras cerraba los ojos. Sentía un sabor metálico antes de toser sangre. ¡Maldita sea! ¿De verdad era esto? ¿De verdad iba a dejar morir a Riko? ¿Iba a romper su promesa a su gurú? ¿Iba a dejar que Tanya se convirtiera en un monstruo? No. Perder a uno de sus amigos ya era demasiado. Satoru forzó los ojos para abrirse. Intentó levantarse de nuevo. El suelo bajo sus palmas se agrietó por el esfuerzo. Más sangre manaba de su nariz. La visión de su ojo izquierdo se oscureció. Pero no iba a detenerse. No iba a fallar otra vez. Fue luego y hoy. ¿Lo entiendes? La estúpida explicación de Shoko resonó en su mente. Si por fin pudiera comprenderla, podría salvar a Riko. Podría cumplir su promesa a su gurú. Podría salvar a Tanya de sí misma. Su energía maldita titiló y chispeó, pero finalmente le falló. Lo intentó de nuevo. Satu, la voz cansada de Tanya se acercó lentamente a él. Yo, dormiré antes, de, F. Ya ni siquiera podía distinguir bien su voz, pero aún podía oír esos pasos acercándose. Paso a paso, vio cómo sus zapatos se detenían frente a él. La daga que podía anular la infinitud se alzó sobre su cabeza. Lentamente, bajó la daga. La infinidad se hizo añicos, y entonces... Finalmente lo agarró. Una repentina oleada de calor le recorrió el pecho. Sintió como si sus vasos sanguíneos ardieran mientras un calor radiante se extendía por su cuerpo. Las heridas en sus rodillas, sus hombros, todo, se reconstruyeron con una velocidad asombrosa. Con su cuerpo aún en proceso de curación, se obligó a levantarse y blandió el puño. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par, sorprendida, al mover la daga en el último segundo para defenderse. El azul que cubría su puño se apagó al impactar con la hoja plana, pero en esa fracción de nanosegundo, vertió su energía maldita para reemplazarlo. Un destello negro. Sin querer, la explosión de energía maldita fue instantánea. El espacio alrededor de su puño se quebró como un cristal. Chispas negras se extendieron en el aire cuando la hizo resbalar hacia atrás con la herramienta maldita volando por los aires. Una fracción de segundo después, lo golpeó como un maremoto. Sintió una oleada de euforia que nunca antes había sentido. Con el rabillo del ojo, vio a Tanya dirigirse directamente hacia la daga. Extendió el dedo como una pistola, con la sangre goteando por sus nudillos mientras sonreía como un loco. Inversión de la técnica maldita. Rojo. Si azul era la capacidad de atraer, rojo era la de repeler.
Una esfera roja salió volando de su dedo y chocó con la daga que surcaba el aire. Al hacer contacto, la esfera roja explotó y envió la herramienta maldita a toda velocidad antes de incrustarse en una ruina lejana, bajo la luz del árbol. ¡Alto! Su cuerpo se quedó rígido por un instante al ver la orden de Metatron surtir efecto. Sin embargo, había una forma sencilla de lidiar con ella. La superó con fuerza. Sus huesos, músculos y extremidades se rompieron, pero la técnica maldita invertida, que recorría constantemente su cuerpo, reparó al daño tan rápido como se producía, dándole nueva carne que surgió fuera del control de Metatron. Sentía como si estuviera reemplazando la mitad de su cuerpo, y el dolor era tan insoportable que sobrecargaba su cerebro, pero no podía detenerse. Satoru hizo una señal con la mano hacia Metatron antes de que éste pudiera pronunciar otra orden. Infinito. Azul. Rojo. Estos eran los 3 pilares, junto con los 6 ojos, que hicieron famoso al clan rojo. Pero había un cuarto. Un secreto tan oculto que solo unos pocos conocían su existencia, incluso dentro del clan rojo. Rojo y azul. Al combinar ambos estados de ilimitado, podía crear una masa imaginaria conocida como técnica hueca, púrpura. El espacio junto a sus dedos comenzó a deformarse y distorsionarse. Azul y rojo se combinaron para formar una esfera de energía púrpura. Ni un instante después, el vórtice espiral del olvido fue lanzado hacia Metatron. El Shikigami alzó su espada, pero fue como intentar bloquear el sol. El púrpura hueco lo consumió todo a su paso. Alas de acero, armadura plateada, ojos brillantes, todo se deshizo. Atomizado y borrado en un abrir y cerrar de ojos. Incluso el suelo bajo él desapareció, excavado por una enorme zanja que se abría paso en la pared más alejada de la tumba de la estrella. Al final, no quedó nada de Metatron. Solo quedó silencio y una nube de polvo. Entonces, Satoru no pudo evitar reír. Una risa genuina, de verdad, incluso a pesar de las circunstancias. Estaba emocionado. La adrenalina. Por primera vez en su vida, una batalla en la que tuvo que darlo todo. Le encantaba. Nadie más podía desafiarlo así, ni siquiera su gurú. Sintió una punzada de culpa al pensarlo. No se suponía que disfrutara de esto. No después de lo que había pasado. Pero no podía evitarlo, porque ahora mismo, en medio de la batalla, no tenía que pensar en nada. En todas las cosas terribles que habían sucedido hoy. En lo que tenía que hacer por su gurú. En todo el dolor y la angustia en el pecho que sentía que le partía el corazón en dos. Tal vez todo por fin había empezado a afectarle, aunque solo fuera por un momento. Quería olvidarlo todo y dejar que la emoción de la batalla lo absorbiera. Aunque solo fuera un poco más, no quería pensar en nada más. Aunque sintiera que todo se desmoronaba, el dolor se desvaneció bajo el instinto de lucha. Era libre. Tanya aterrizó cerca, respirando con dificultad. Satoru exhaló antes de que una sonrisa desquiciada se dibujara en sus labios. Por eso era la mejor, Tanya. Con la daga de Tanya finalmente fuera de juego, ya no tenía forma de eludir su infinito. Era un jaque mate. Era hora de terminar la pelea. Satoru avanzó para acortar la distancia entre ellos. A medio paso, vio las manos de Tanya entrelazarse en una señal mientras un repentino estallido de energía maldita crecía en su interior. Con sus 6 ojos, estaba demasiado acostumbrado a leer las firmas de energía maldita de otros hechiceros, y había una tendencia común entre todos los hechiceros. Antes de activar una técnica poderosa, siempre había una chispa, una concentración de energía maldita que anunciaba la tormenta que se avecinaba. Con los ojos cerrados y las manos juntas como si rezara, abrió la boca con un brillo frenético. No. Dominio. El rostro de Satoru se desgarró como el de un poseso mientras retorcía los dedos en su propia señal. Claro que sí. Y, por supuesto, él le respondería de la única manera que sabía. Expansión. Sus voces se superpusieron. Aunque estas técnicas fueran incompletas, no había otra opción. Este sería su baile final. Requiem contra el cielo. Vacío ilimitado. El mundo a su alrededor se retorció. Las barreras de ambos dominios florecieron al mismo tiempo, envolviéndolos en su interior. Por un instante, ambos dominios se expandieron como tormentas gemelas en colisión. 2 mundos diferentes chocaron como las contrarrocas y lucharon por la supremacía, a pesar de estar incompletos y fragmentados. El techo se quebró. El suelo se dobló. Y entonces, ni un instante después, ambas barreras se rompieron. Los dominios, incapaces de estabilizarse por completo, se hicieron añicos bajo la presión de la colisión. Las barreras implosionaron en una tormenta de fragmentos brillantes que cayeron sobre ellos como cristales rotos.
Tanya y Satoru se quedaron uno frente al otro entre los escombros mientras los fragmentos restantes de sus respectivas barreras se disipaban a su alrededor como nieve, habiéndose anulado mutuamente. La sangre goteaba de sus rostros, consecuencia de intentar forzar la expansión de un dominio. Era de esperar en un primer intento. Ninguno de sus dominios estaba completamente desarrollado. Era un nivel de maestría en Jujutsu que ninguno de los dos había alcanzado aún. El hecho de que ambos hubieran logrado un dominio incompleto en primer lugar era resultado de sus respectivos destellos negros e iluminaciones. Tanya fue la primera en moverse. Se agachó, arrebatando una espada desgastada y mellada de los escombros, una herramienta maldita olvidada de su batalla anterior. Satoru la imitó, su mano curvada alrededor de una hoja agrietada incrustada en un pilar roto cercano. Ahora comprendía su plan. Tanya nunca había esperado ganar con su dominio. Sabía que él respondería a su expansión de dominio con la suya. Por supuesto que lo haría. Era Satoru Gojo, y no era de los que se echaban atrás ante un desafío. Pero ahora que usaba la expansión de dominio, incluso si su dominio no podía formarse por completo, no podría usar su técnica maldita por un tiempo. Era una de las principales desventajas de usar una técnica tan poderosa. Debido al enorme desgaste que suponía usar un dominio, el hechicero tenía un periodo de recuperación hasta que pudiera volver a usar su técnica maldita. Intentar forzar el uso de su técnica maldita simplemente la desgastaría aún más, prolongando aún más el periodo de recuperación, lo que significaba que, durante los siguientes 20 segundos, aproximadamente, tanto su ilimitado como sus 10 sombras ya no estaban en juego. Lo que significaba que Tanya necesitaba terminar la batalla en los próximos 20 segundos o, de lo contrario, sería su victoria. Si realmente hubiera querido, podría haber huido y ganado hasta que su técnica maldita se recuperara. Satoru sonrió, pero no era así como quería ganar. Después de todo, era Satoru Gojo. La batalla se decidiría de una forma u otra en los próximos 20 segundos. Era realmente hilarante que en una batalla entre ilimitado y 10 sombras, el final no se decidiera por sus técnicas malditas. Terminaría con él y ella en una pelea directa. Sus espadas chocaron con un destello de chispas, el eco resonando a través de las ruinas destrozadas de la tumba de las estrellas. Tanya se movió primero, precisa y deliberada. Su espada se acercó en un ángulo bajo, apuntando a sus costillas expuestas. Él giró su cuerpo, bloqueando con su espada robada mientras el acero rozaba acero, y en cierto modo, se sintió perfecto. Que, después de todo se reduciría a esto. Carne y hueso. Acero y voluntad. En medio de sus enfrentamientos, una daga oculta se deslizó de sus mangas a su mano libre. Tanya apuntó directamente a sus ojos. Satoru se agachó, evitando por poco el golpe, y luego contraatacó con una patada de barrido. Tanya saltó hacia atrás, dejando que el impulso la llevara a una voltereta hacia atrás que la dejó fuera de alcance. 15 segundos restantes. Satoru no quería perder el tiempo, así que continuó presionando. Ella lanzó su daga mientras él acortaba la distancia. Sin límites, se vio obligado a esquivar con un paso lateral, reduciendo su impulso. Ella aprovechó y acortó la distancia restante entre ellos. Tanya intervino con una finta de manual, con la espada en alto, y luego giró en el último segundo, asestando un tajo bajo. Apenas logró bloquear a tiempo con la parte plana de la espada cuando su arma comenzó a crujir aún más. No duraría mucho más. ¿Era eso lo que buscaba? Durante sus entrenamientos, cuando se trataba de habilidad técnica, sus técnicas siempre lo superaban. Como una máquina, siempre era eficiente y precisa, fruto de incontables horas de dedicación, afinando de inmediato cualquier debilidad que percibiera. Un marcado contraste con su propio estilo, basado en el instinto y la creatividad. Y, sin embargo, ante su desbordante energía maldita y sus extremidades más largas, las batallas siempre le habían beneficiado. Así que Satoru respondió con fuerza bruta. Atacando con todas sus fuerzas, rompió su guardia, aparecieron más grietas en su espada, obligándola a retroceder 2 pasos. Continuó con una patada giratoria que ella apenas levantó el antebrazo a tiempo de desviar. La fuerza de la patada la hizo resbalar hacia atrás, arrastrando los zapatos por las baldosas rotas. 10 segundos para que Ilimitado se recuperara. Satoru se lanzó de nuevo hacia adelante, acortando la distancia sin dudarlo un instante. Él atacó con un salvaje tajo por encima de la cabeza, que ella respondió con su propio tajo. Ambas hojas chocaron y se partieron, enviando el filo superior de su espada volando mientras le cortaba el hombro. La propia hoja rota de Tanya voló por un lado de su cabeza, provocando un corte que brotó, cegándole un ojo con la sangre que goteaba. Ambos arrojaron sus armas rotas a un lado antes de chocar de nuevo. Solo que esta vez, los puños reemplazaron al acero.
Satoru lanzó un golpe que Tanya esquivó antes de hundirle un rodillazo profundamente en las costillas. Él hizo una mueca y giró las caderas para devolverle un brutal codazo en la sien. Ella se tambaleó un poco, pero se contuvo y levantó los brazos en posición de guardia mientras él volvía a golpearla, enviándola un par de pasos atrás, hacia un pilar roto. 3 segundos más. Tanya agarró un cuchillo de cocina cercano del suelo antes de plantar los pies en el pilar roto detrás de ella y saltar de él. Satoru corrió hacia ella y la enfrentó de frente en un choque de voluntades. Se abrazaron ensangrentados. El cuchillo de cocina se clavó en sus costillas dañadas. Su puño, imbuido de energía maldita, se hundió en su abdomen expuesto. Ambos tosieron sangre simultáneamente, pues sus técnicas malditas finalmente se habían recuperado del agotamiento tras su intercambio. La otra mano de Tanya ya formaba una señal con la mano antes de que una lanza emergiera repentinamente de su sombra, deteniéndose justo antes de alcanzar sus ojos. El infinito había regresado, y la batalla había terminado. Su resistencia se agotó cuando sus piernas se doblaron bajo ella, las rodillas golpeando el suelo de piedra con un sonido eco. Con sus 6 ojos, pudo ver que sus reservas de energía maldita se habían agotado por completo. La atrapó antes de que se desplomara por completo y la abrazó con suavidad. Se acabó, Tanya. Satoru fue el primero en romper el silencio con voz cansada. Gané. Ella lo agarró de la camisa. ¿Por qué no puedes escucharme, Satoru? Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué no te dejaré seguir este camino?, murmuró, abrazándola con más fuerza. Tus manos no estaban hechas para llevar esta clase de sangre. Ridículo. He matado a muchos más de los que jamás sabrás, dijo con voz áspera. Y esto ni siquiera se trata de mí. Se trata de algo más grande. No me importa lo más grande. Interrumpió Satoru con la voz quebrada. Yo, simplemente no quiero verte hacer esto. Hubo un instante de silencio mientras su voz resonaba por toda la caverna. Sus dedos se soltaron lentamente de la tela de su camisa y cayeron flácidamente a su costado. ¿Eres un idiota, Satoru? Esbozó una débil sonrisa. Sí. Rebelde y arrogante más allá de lo creíble. Por un momento, se sintió como si fuera su broma habitual una vez más. Lo sé, dijo. Ella soltó algo entre un suspiro y una risa entrecortada. Mejor asume la responsabilidad entonces. Y entonces su cuerpo finalmente cedió, desplomándose contra él. Su cabello estaba enmarañado en sangre y su respiración era superficial. Satoru la abrazó con suavidad, acunándola como algo frágil mientras la sangre empapaba su uniforme. Como algo que ya se le escapaba entre los dedos. Sí, susurró. Lo haré. Por fin había terminado. Satoru había ganado. Y sin embargo, arrodillado allí entre los escombros, con los sollozos ahogados de Riko resonando en la distancia, no se sentía como una victoria. Se sentía como si hubiera perdido. Como si hubiera roto algo precioso que tal vez nunca podría reparar. Miró a Tanya, inconsciente en sus brazos, y con suavidad le apartó un mechón de cabello manchado de sangre de la cara. Ahora que toda la adrenalina de la batalla se había evaporado, todo parecía volver a acumularse sobre él de golpe. Las palabras de su gurú resonaron en su mente una vez más. Satoru no podía permitir que algo así volviera a ocurrir. Todo en este viejo y podrido sistema, tenía que cambiarlo todo. Incluso si necesitaba derribarlo y reconstruirlo, ladrillo a ladrillo. Por el bien de Tanya, iba a arreglar este sistema podrido. Y entonces, tal vez, por fin podría empezar a recomponer lo que había roto. El pasillo frente a la enfermería de la escuela estaba en silencio. La luz del techo zumbaba de vez en cuando, pero por lo demás, el mundo se había quedado en silencio. Satoru estaba sentado solo en el banco, con los codos sobre las rodillas, mirando al suelo, absorto en sus pensamientos. Su chaqueta estaba sobre sus hombros, medio manchada de sangre seca, la de ella y la suya. Pasó el tiempo. No supo cuánto. Finalmente, la puerta se abrió con un crujido tras él. Te ves fatal, dijo la voz cansada de Shoko. ¿Tan mal, eh? Shoko salió completamente de la habitación, secándose las manos con un paño manchado antes de cruzarse de brazos y apoyarse en la pared opuesta. Sí. Metió la mano en el bolsillo y encendió un cigarrillo. ¿Qué pasó ahí fuera hoy? Satoru suspiró, dejando caer la cabeza hacia atrás hasta que golpeó suavemente contra la pared. Pasaron muchas cosas, Shoko, dijo en voz baja. Ya le he informado a Yaga-sensei. Puedes preguntarle si quieres saberlo todo. Finalmente, volvió la mirada hacia ella. ¿Cómo está Tanya? Shoko lo observó un momento, con el cigarrillo entre los labios. Vivirá. Se exigió demasiado y agotó toda su energía maldita, respondió finalmente. Pero estará fuera por un tiempo. Eso es bueno. Satoru se obligó a ponerse de pie.
Aún tenía mucho que hacer. ¿A dónde vas ahora, Satoru? Preguntó Shoko con voz cansada pero firme. Me voy. Me voy. Repitió. Ya hablé con Yaga Sensei. Me voy. Satoru miró pasillo abajo con la mirada perdida. Vuelvo con mi clan. Frunció el ceño. Odias a tu clan. Todavía lo odio. Sus labios se curvaron, en una sonrisa cansada. Pero quizás sea hora de que deje de huir y empiece a asumir la responsabilidad. Hubo una larga pausa entre ellos. ¿Y Tanya? Preguntó finalmente Shoko. Satoru apartó la mirada. No querría verme ahora mismo. Shoko no respondió y simplemente exhaló una larga bocanada de humo. Satoru se giró para irse, caminando por el pasillo hacia la salida antes de detenerse. Oye, Shoko, preguntó. ¿Pudiste encargarte de Suguru? Fue sutil, pero vio un destello de emoción en sus ojos al mencionar a Suguru. Shoko dio otra calada larga a su cigarrillo antes de responder finalmente. No, dijo. El cuartel general envió a un grupo de hechiceros y cerraron el lugar. Nunca nos devolvieron su cuerpo. Por un instante, Satoru sintió una chispa de ira crecer en su interior mientras sus ojos se enfriaban. La idea de simplemente matar a todos los altos mandos del cuartel general cruzó por su mente como un cuchillo en mantequilla caliente. Sin embargo, fue solo un pensamiento fugaz. Ya veo. Satoru caminó hacia la salida y no miró atrás. O las familiares puertas de la finca del clan Gojo se alzaban ante él. Satoru, sinceramente, no creía que regresaría tan pronto. Detrás de él estaba Riko, agarrando con fuerza la mano de Kuroi. Las puertas se abrieron y entraron. Dos sirvientes aparecieron del patio. Ese es Satoru-sama. Los dos sirvientes inclinaron la cabeza. Bienvenidos a casa. Preparad 2 habitaciones, ordenó Satoru, sin dejar lugar a preguntas. Una para ella y su guardián. Trátenlos como invitados de honor del clan. Los sirvientes obedecieron sin dudarlo. Riko, dijo Satoru, mirando hacia atrás. Id con Kuroi. Iré a buscaros cuando termine. La chica sintió lenta y vacilante. De acuerdo. Satoru no esperó a que se movieran. Ya se adentraba en la finca. No tuvo que caminar mucho para llegar a las puertas de la cámara interior del clan Gojo. Ni siquiera se molestó en llamar y entró directamente. Los ancianos del clan Gojo estaban reunidos alrededor de una mesa bajo faroles dorados, en plena discusión. Su padre, Reiji Gojo, presidía la mesa, elegante e indescifrable. Vestía la túnica ceremonial del jefe del clan, como siempre. Todos estaban enfrascados en una discusión, impregnada en el aire con el familiar hedor de la burocracia y el orgullo. Toda esa discusión se interrumpió en cuanto entró. Satoru, dijo su padre sin levantarse del asiento, con voz mesurada. ¿Has vuelto? No estoy aquí para bromas sin sentido. La voz de Satoru cortó el aire inmóvil como una cuchilla. Vine a hacer una declaración. Los ancianos se estremecieron ante la aspereza de su tono. Pongo a Riko Amana y bajo nuestra protección. Será adoptada por el clan Gojo. Un profundo silencio invadió la sala. Uno de los ancianos se inclinó hacia adelante, con el rostro contraído por la desaprobación. ¿Desafiaría la voluntad del maestro Tengen? La chica va a ser fusionada. Estás poniendo en peligro el equilibrio. La mirada de Satoru se dirigió al hombre, y por un instante, la temperatura de la habitación pareció desplomarse mientras un denso silencio la envolvía. Todos en la cámara, excepto su padre, se estremecieron al sentir una intensa avidez asesina que inundó el aire como un maremoto. Denso y sofocante, les oprimía la columna vertebral hasta que les entrecortó la respiración y les cubrió las palmas de las manos con un sudor frío. Ninguno se atrevió a hablar de nuevo. Satoru dio un paso al frente, y luego más, hasta llegar al borde de la mesa. Se sentó en el asiento vacío justo enfrente de su padre. Lo había pensado, de verdad. Podría haber aniquilado fácilmente a todos en la sala y en el cuartel general. Nadie habría podido detenerlo, y podría haber comenzado el proceso de reconstrucción desde cero. Probablemente habría sido mucho más rápido y menos complicado, pero entonces unos penetrantes ojos azules adornados con cabello dorado le cruzaron por la mente. Su porte, su confianza y su personalidad se adueñaron de su mente. Era como si pudiera oír su voz incluso ahora, sermoneándolo, o mejor dicho, molestándolo. Estoy dispuesto a... Hizo una pausa, considerando sus palabras con atención. Negociar. Su padre arqueó una ceja sorprendido. ¿Qué significa? Adopta a Riko en el clan, y lo haré, dijo Satoru. Aceptaré el maldito puesto como siempre quisiste. Me convertiré en el próximo líder del clan Gojo. Así que por fin has terminado con estos pequeños actos de rebeldía.
Preguntó su padre con un tono indescifrable. ¿Descubriste de repente tu deber después de tantos años de huir de él? Satoru no mordió el anzuelo. No fijamos que se trata de lealtad. Quieres el control. Siempre lo has querido. Y ahora lo tendrás, siempre y cuando Rico permanezca intacta. Conmovedor sentimiento. Su padre tamborileó con los dedos sobre la mesa pulida. Pero adoptar la nave de plasma estelar. Como dijo Akihito, esto iría en contra de la voluntad del maestro Tengen y nos pondría en conflicto con el cuartel general. ¿Y? Retó Satoru con voz cortante. ¿Qué van a hacer al respecto? La sala se tensó de nuevo. No pueden permitirse perder al clan Gojo. Nos darán un tirón de orejas para guardar las apariencias y nada más, continuó. Y además, revisé los archivos clasificados. Hay otras naves además de Rico. No es la última opción. Satoru dejó la idea en el aire. Su padre lo observó un buen rato. No rompieron el contacto visual. Una batalla silenciosa se desarrolló entre ellos como padre e hijo. Entonces, por fin, su padre cerró los ojos y exhaló lentamente. ¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó finalmente su padre. Me tendrás, respondió Satoru, esta vez más tranquilo. Todo lo que deseaste desde el día en que nací. Hubo una pausa. Entonces su padre se reclinó ligeramente en su silla, con expresión indescifrable. Muy bien. Se redactará el papeleo y la niña será adoptada por el clan. Su padre abrió los ojos una vez más. Y asumirás tu puesto como líder y representarás a nuestro clan en la próxima cumbre, con efecto inmediato. Los ancianos se removieron en un silencio atónito. Satoru se levantó sin hacer una reverencia. Entonces, hemos terminado. Giró sobre sus talones y salió de la habitación, sin mirar a nadie dos veces. Satoru permaneció completamente inmóvil. Envuelto en el atuendo formal del clan Gojo, túnicas ceremoniales blancas y azules, parecía un patriarca en ascenso. El pasillo fuera de la sala de reuniones principal del cuartel general de Jujutsu estaba en un silencio sepulcral. Un par de guardias permanecían firmes a ambos lados de las imponentes puertas dobles. Altas velas titilaban en los soportes ceremoniales de latón, proyectando suaves sombras sobre las baldosas bajo los pies de Satoru. El aire en aquel lugar estaba impregnado del hedor de la tradición. Un oficial subalterno hizo una reverencia a su lado. «¿Están listos para usted, Gojo-sama?», dijo con voz cuidadosamente neutral. Satoru no respondió de inmediato. Al final, esta era la mejor conclusión a la que podía llegar. Si dejaba las cosas como estaban, nada cambiaría. Si intentaba cambiarlo todo por la fuerza, Tanya intentaría detenerlo. Después de todo, ella creía en el orden y la estructura. Y más que nada, no quería tener que pelear con ella de esa manera otra vez. Así que, en lugar de eso, les seguiría el juego y escalaría su maldita torre política. Reuniría aliados políticos y se haría con el puesto más alto del consejo. Hablaría con Tengen y llegaría a un acuerdo con las barreras. Entonces, por fin, podría desmantelar todo el sistema podrido desde dentro y empezar a mejorar las cosas. Exhaló una vez, dio un paso adelante y abrió las puertas, anunciando la llegada de Satoru Gojo, el portador de los 6 ojos y el 21º líder del estimado clan Gojo. Le había prometido Tanya que asumiría la responsabilidad de sus actos. Y así, Satoru Gojo se metió voluntariamente en el nido de víboras. Fin del capítulo 24.